tengo las palabras, pues. Yo tengo las palabras, por ejemplo, ¿no? Ese código, ¿no? Es un elemento fundamental. Y no es que el código esté en el aire o que el código esté flotando por ahí. No, no, el código está en la mente de cada uno de nosotros. Lo que sucede es que se convierte en un acto social porque lo compartimos y nos permite transmitir esos saberes, esas actitudes de carácter social. La socializa. Yo tengo unas posibilidades lingüísticas aquí, unos elementos lingüísticos con las reglas correspondientes. Eso es el código. Hay otro que tiene lo mismo, ¿no es cierto? Y entonces eso nos permite que al elaborar un mensaje, es decir, a utilizar ese código, esos elementos, una persona entienda que lo va a transmitir a otra persona, ¿no es cierto? Porque tiene las mismas posibilidades. Entonces lo puede entender. Cuando yo estoy escribiendo, se está dando ese proceso. Yo escribo para alguien, nunca escribo algo. Sí, escribo algo, pero siempre escribo algo para alguien. Ese alguien puede ser una persona determinada, puede ser un grupo social, puede ser una masa, ¿no es cierto?, de lectores, etcétera. Pero siempre es para alguien. Y cuando tengo un diario, el receptor soy yo mismo. Entonces yo me miro en el diario. Yo soy el receptor de lo mismo que yo he escrito. Siempre hay un receptor. Ahora, claro, ustedes me dirán, está bien, pues ya, yo soy el emisor, cojo las unidades del código, ¿no? Los elementos y los combino, ¿no? Porque los elementos tienen que ir combinados de determinada manera, según determinadas reglas, y elaboro un mensaje. Ya, y ese mensaje, ¿cómo se lo envío al receptor? Si yo miro bien, en este momento, por ejemplo, yo les estoy enviando mensajes por un medio audio oral. ¿Qué significa? Yo hablo oral y ustedes escuchan. Y ustedes escuchan. Pero en el lenguaje escrito no funciona así. En el lenguaje escrito, el medio es visual, gráfico, visual. Ustedes leen, miran, visual, las grafías que están ahí. Esas grafías que están ahí en la página, ¿no es cierto? ¿Tienen relación con los sonidos? Sí, lo tienen. ¿Puedo yo leer en voz alta? Puedo leer en voz alta, pero puedo leer en voz alta lo que está escrito ahí. No puedo inventar otras cosas. Y en consecuencia, lo que está escrito ahí obedece a unas reglas que yo debo saber, ¿no es cierto? Y algunos elementos que yo debo conocer para que se pueda entender el mensaje que está ahí escrito o se pueda elaborar el lenguaje, el mensaje en una modalidad escrita. Entonces, si retomo, yo digo, ya, yo soy el emisor, elaboro mi mensaje seleccionando y combinando los elementos que están en el código, tengo mi mensaje y entonces lo envío por el canal audio oral, como en el caso de la clase de hoy, ¿no es cierto? O lo envío por el canal gráfico visual escrito. El receptor lo recibe. Como el receptor tiene gran cantidad de elementos que coinciden, ¿no es cierto?, que son compartidos, ¿no es cierto?, que coinciden con los conocimientos que tiene el emisor, yo me pongo a leer. ¿Qué sucede cuando le evoco una serie de conocimientos? Evoco una serie de referencias a objetos determinados. Estoy hablando sobre los perros, me evocan el objeto perro. Estoy hablando acerca de política, me evoca objetos de la política o objetos más específicos, por ejemplo, el Parlamento, el Poder Ejecutivo.
Ejecutivo, los congresistas, los partidos políticos, la ley de elecciones, lo que fuere. Así como ha habido ese conocimiento complejo para elaborar el mensaje, ¿no es cierto? ¿No? Ese saber, ¿no es cierto? Para elaborar el mensaje, también hay un saber para entender el mensaje. Y es muy interesante esto, porque el receptor realiza un proceso, ¿no? Un proceso inverso al del emisor para entender justamente lo que está escrito, lo que está leyendo, y se evoca una serie de objetos. Esos objetos están en un contexto determinado, son parte de un contexto determinado. Si no hubieran esos objetos, no tendríamos acerca de qué hablar, ¿no es cierto?, cuando elaboramos un texto. Que leer, que escribir cuando elaboramos un texto. Entonces, esos 6 elementos de los cuales estoy hablando, que son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal por el cual se le envía el mensaje, el código que permite, ¿no es cierto?, el conocimiento de aquellos elementos que van a posibilitar que yo elabore un mensaje, ¿no es cierto?, y el contexto que me permite la referencia a objetos determinados. Todo eso está dentro de mi conocimiento. Yo sé que soy emisor. Yo sé que el otro es receptor. O yo sé que soy receptor. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo sé que es el mensaje. ¿No es cierto? Yo sé qué objetos estoy evocando a través de ese mensaje. O sea, estoy ubicado. O sea, conozco el contexto en el cual estoy ubicándome. ¿No es cierto? Todo eso está dentro de mi mente. Es parte de mi conocimiento. Y ahora se entiende mejor, ¿no es cierto?, cuando se habla de múltiples saberes. La redacción es un condensamiento de múltiples saberes. El saber no es solamente que yo conozco el lenguaje, que yo conozco el tema, ¿no es cierto?, sino además que yo conozco qué elementos son los que, combinados de manera adecuada, código, ¿no?, de manera adecuada, me van a permitir hablar acerca de determinados objetos de conocimiento que están en el contexto, en mi conocimiento, ese es el contexto, ¿no?, y que yo puedo transmitirlos a un receptor por medio del canal. Ahora bien, por supuesto que el receptor se puede convertir en emisor, el emisor se puede convertir en receptor, entonces ahí hay una dinámica, ¿no? Pero estos son los 6 elementos: el emisor, el receptor, el código, el mensaje, el canal y el contexto. Esos son los 6 elementos. Pero fíjese, cuando uno elabora un mensaje, uno de los elementos, ¿no?, uno de los elementos va a predominar. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos, cuando se elabora el mensaje, da una información, da una información del mundo que se mueve en cada uno de ellos. Le voy a explicar ahorita. Yo tengo un mensaje determinado. He elaborado un mensaje. Yo soy el receptor. Y lanzo mi mensaje. El que lo escucha dice, el señor Oviedo, que es el emisor, tiene una actitud crítica frente a este tema. No acepta un tratamiento determinado. Yo no he dicho que tengo una actitud crítica. No he dicho eso. Y sin embargo, inmediatamente no se deduce del mensaje. Se infiere, mejor dicho, del mensaje. Ahora bien,
Yo he enviado mi mensaje, ¿cierto? Mi texto, he enviado mi texto, ¿no? Por escrito, ¿no? El receptor lo lee y dice, el señor Oviedo tiene razón. Es decir, yo he tratado de producir, porque los mensajes se hacen así, los mensajes se hacen así. O sea, yo trato de producir un efecto en el receptor, sea cual fuere. Quiero que conozca esto, quiero que adopte determinada actitud, ¿no es cierto? Quiero que se convenza de esto y quiero que acepte tal cosa. Siempre no hay mensaje neutro, que sea puro conocimiento, ¿no? Sin embargo, yo no he dicho, quiero convencerte a ti de tal cosa. O puedo haber tenido la intención de convencerte, pero jamás te lo he dicho. Y sin embargo, cae sobre el receptor una determinada, ¿no es cierto?, orden, un determinado dictado, ¿no? Un determinado efecto del mensaje, que puede estar o no puede estar en la intención del receptor, del emisor. Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? En el caso de que se descubra que la persona eh, no está de acuerdo con algo, ¿no? O que se descubra que está de mal humor, o que se descubra que el profesor Oviedo que este curso se lo está tomando en serio y no está tratando de hacer plata, sino que está tratando de transmitir un conocimiento, ¿no? De transmitir un conocimiento, ¿no? De manera seria. Eso yo no lo he dicho. Y sin embargo, se deduce de la actitud con la cual el emisor manda el mensaje. Eso es lo que se llama la función expresiva del lenguaje. Qué mal jugó Perú. ¿Cuál es la actitud? Una actitud de desencanto respecto del comportamiento de la selección de fútbol. ¿Yo acaso he dicho que estoy desencantado? No, pero por la entonación, la manera como yo utilizo los elementos lingüísticos, ¿no es cierto? Rápidamente la otra persona dice, está desanimado, está decepcionado. Si yo frente a un cuadro digo, qué maravilla, ¿no? No estoy diciendo que estoy contento, no estoy diciendo que estoy sorprendido, no estoy diciendo que estoy exaltado por el cuadro. Sin embargo, todo el mundo infiere eso. Esa es la función expresiva del lenguaje o de los mensajes o de lo escrito, no es cierto, de lo escrito, que está dada por la actitud del emisor. La actitud no se dice, acompaña el mensaje, acompaña el mensaje. Entonces, si una persona le dice a otra qué inteligente que eres, eso puede significar que reconozco, ¿no?, que eres inteligente, he reconocido que eres inteligente. O puede significar también, pucha, tantas veces te he explicado que inteligente. O sea, no entiendes nada. Siempre la función expresiva estará en el emisor. El emisor emite su mensaje, ahí está. Esa función de que produzca un efecto determinado en el receptor se llama la función apelativa, ¿cierto? La función apelativa. Está siempre a partir del mismo mensaje en el receptor, porque el mensaje causa un efecto en el receptor. Es lo que se llama la función apelativa. Ejemplos clarísimos de la función apelativa. Ejemplos clarísimos de la función apelativa. Párate, saluda, las órdenes militares, ¿no? Derecha, izquierda, etc., ¿no? ¿No entiendes lo que te estoy diciendo? Hazlo así.
Esa es la función apelativa. Entonces, se van dando cuenta ustedes que todo acto comunicativo, todo texto, o sea, todo mensaje escrito, ¿no? Todo mensaje escrito, lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es no solamente dar un contenido acerca de aquello de lo cual se está hablando, que son los objetos que están en el contexto, ¿no?, en mi conocimiento, ¿no?, sino que revelan actitudes, valoraciones, etcétera, del hablante, función expresiva, ¿no es cierto?, y efectos de ese mensaje sobre el oyente, que es la función apelativa. Pero, ¿qué sucede si es que el mensaje habla sobre el lenguaje utilizado? Es decir, yo puedo hablar sobre el código y puedo decir, acá, no, un ratito. Acá la palabra precisa es la palabra detentar, no es la palabra ejercer o ejercer el mando o presidir, no, detentar. ¿A qué te refieres con eso? Estás discutiendo acerca de las palabras, ¿no? Las palabras están en el código. Yo escojo esa palabra y dejo de lado la otra, ¿no? Las selecciono y después las combino, ¿no? De eso hablábamos, ¿no? Entonces, mi mensaje está haciendo sobre las unidades lingüísticas. Mi objeto de referencia son las unidades lingüísticas, ¿no? ¿Por qué digo que la palabra detentar no es utilizable? Fujimori detentó el poder. ¿De qué año a qué año? Porque el 92, perdón, el 90, ¿no? Estaba elegido. Cuando da el golpe de Estado después, allá, porque detentar significa usurpar. Entonces no podemos decir que Alan García detentó el poder, o que Toledo detentó el poder, o que Ollanta Humala detentó el poder, que todos los presidentes que siguen detentaron el poder, hasta el presidente Castillo, ¿cierto? Y la señora eh, Boluarte, fruto de las elecciones, fruto de las reglas constitucionales, etcétera. Ahí no se detenta el poder, se ejerce el poder. Entonces, yo estoy hablando acerca del lenguaje, estoy hablando acerca del lenguaje. ¿Puedes volver a decir lo que me has dicho? Repítemelo. Estoy hablando acerca del lenguaje. De ahí voy a sacar otras deducciones, pero repíteme lo que has dicho. Precíseme esto. Usted utilizó la palabra, pero la palabra cuál, allá. Estoy hablando acerca del lenguaje. Eso es lo que se llama la función metalingüística. Si yo digo, el castellano tiene 5 vocales, el quechua tiene 3, más 2 vocales posvelares, después no se preocupen de eso de los posvelares porque ya es un tema técnico, ¿no? Pero tiene 3 y pues cuando utilizan la palabra yo tengo, yo tingo, dicen, ¿no? O sea, y cuando dicen puno, también es pono, ¿no? O sea, porque la O y la U no se diferencian en quechua y la I y la E tampoco, ¿no es cierto? Estoy haciendo función metalingüística, ¿no? Porque mi objeto de referencia es el lenguaje mismo. Pero cuando mi objeto de referencia no es el lenguaje, sino otro tipo de temas con los cuales yo llego a establecer cuál va a ser mi texto, ¿no? Estoy haciendo función referencial. Yo construyo mis referentes. O sea, vamos a suponer que a una persona le pregunten, voy a poner un tema así controversial, ¿no? Para, para, para ejemplificar. Entonces,
tomamos el tema de esto es objetivo y esto es subjetivo. Pregunta, ¿a qué te refieres con subjetivo y a qué te refieres con objetivo? En derecho, por ejemplo, este es un hecho subjetivo, este es un hecho objetivo. Y yo agarro y digo, puede haber un hecho, puede haber un objeto que no sea calificado como objetivo por un sujeto. Puede haber un objeto que sea de interés de algún ser humano sin que este ser humano lo conozca. Se puede aislar el sujeto del objeto desde el punto de vista del conocimiento, que es lo que tiene que ver con el uso del lenguaje. ¿Por qué se puede hacer una separación? Estoy haciendo preguntas, nada más. ¿Por qué se puede hacer una separación entre los subjetivos y los objetivos así con tanta facilidad? O hablemos de la redacción, que es nuestro tema. ¿Qué es redactar? Es escribir. Vamos entrando. ¿Cuál es nuestro objeto de referencia? Escribir, pero si ya sabemos que tiene que ver con múltiples saberes, ya sabemos que tiene que ver con un sistema comunicativo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Eso significa eh, que estamos ahondando, que estamos tratando de entender mejor qué cosa es este objeto de referencia que es el redactar. Y entonces, cuando uno dice que se están evocando objetos a través de mensajes, y que eso es parte de la función referencial, ¿no es cierto? La función referencial, cuando evoca estos objetos, los evoca en un determinado nivel de conocimiento. Entonces el objeto es algo que se va construyendo y que se va manifestando en el lenguaje como un acto de construcción. Recuerdo una anécdota muy significativa cuando yo estaba estudiando en la universidad y participaba en las polémicas estudiantiles, ¿no? Eh, y mi buen amigo Jorge Rodríguez Rabanal, a quien recuerdo con mucho cariño, un militante de izquierda, ¿no? Eh, arguía acerca de qué cosa era la democracia, ¿no? Y decía, en términos concretos, la democracia es tal cosa. Entonces yo levanté la mano y dije, no se puede hablar de la democracia como algo concreto. La democracia es un objeto de conocimiento. Se va construyendo el sentido de la democracia. Y por lo tanto, el compañero Jorge Rodríguez Rabanal está equivocado. Él no puede decir que la democracia es una cosa concreta. Entonces Jorge me responde y me dice, yo le voy a decir al compañero Oviedo, ¿no? ¿Qué cosa es la democracia? Y me da una definición. Y yo vuelvo a alzar la mano y le digo, me acaba de dar una definición. Y una definición por naturaleza es abstracta. ¿Qué tiene de concreto eso? ¿No? Entonces, ahí también se está construyendo un mundo de los objetos. Si la democracia no es algo concreto, entonces tenemos una idea acerca de la democracia y por lo tanto tenemos un concepto acerca de la democracia y por lo tanto tenemos que decir que estamos en el mundo de las abstracciones, no en el mundo de las concreciones, ¿no? No en el mundo de lo concreto, estamos en el mundo de los abstractos. Cuando discutimos pasa eso. Pero lo importante de esto, de este acto comunicativo, es que se va construyendo los objetos y eso es parte de una función que es la función referencial. Entonces, hasta este punto,
Si mi fortaleza, digamos, si mi referencia es fuerte respecto del predominante, respecto del emisor, habrá un predominio de la función expresiva, ¿no? Si mi referencia es predominante respecto del mundo del receptor, se requiere algo del mundo del receptor, entonces la predominante será la función apelativa. Si el predominio está en mi referencia al lenguaje mismo, entonces estaré en la función metalingüística. Y si mi referencia es predominante respecto al mundo de los objetos no lingüísticos, ¿no? Entonces mi función predominante será la función referencia. ¿A través de qué canal voy a transmitir? ¿No es cierto? A través del canal escrito, porque estamos hablando del lenguaje escrito. ¿No es cierto? Del canal gráfico visual, ¿no? Y entonces, eso significa que el canal gráfico visual va a ser el soporte, ¿no? De todas estas actitudes y valoraciones que hay en la función expresiva, de todas estas actitudes y valoraciones que hay en la función apelativa, de toda la fuerza con la cual uno pueda referirse a la explicación del lenguaje o al conocimiento del lenguaje o al conocimiento de los objetos que van a ser transmitidos y evocados por medio del lenguaje cuando se construye el mensaje. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto para la redacción? Parto de algo que ya he dicho. El emisor escribe para alguien. Siempre habrá un receptor. El receptor puede ser una persona específica, puede ser un grupo, puede ser un receptor que está en el mundo de lo ideal, ¿no es cierto? Acá, mi novela la van a leer 10 millones de personas. Mentira, la leen 4 o 5. Un amigo se reía de mí porque me decía, tu libro de poesía es el libro más leído que hay en de todos los tiempos, me decía. ¿Por qué? Porque cada vez que uno se acerca a ese libro tiene que leerlo 40 veces para poder entenderlo. Se lo leían 10 personas interesadas en lo que yo había escrito y tenía que leerlo 40 veces para poder entenderlo. Entonces, ¿se dan cuenta? Uno escribe para eso, para que alguien lo lea. Y siempre la elaboración del texto, de ese conjunto de mensajes, ¿no? Del texto, implica una reflexión sobre las palabras que se están utilizando para evocar los objetos determinados, que pueden ser objetos lingüísticos o no lingüísticos, pero siempre hay una reflexión acerca de las palabras. Yo miro mi texto y digo, no, borro esta palabra porque esto no es correcto. No, el punto acá está mal, hay que ponerlo acá. Esta coma está mal. ¿Qué estoy haciendo? Una reflexión metalingüística. ¿Para qué? Para que los mensajes en el texto queden claros. Fíjense que he estado diciendo que hay predominio. Esto quiere decir predominio de una función respecto de la otra, ¿no? Esto quiere decir que pueden darse varias funciones en un mismo mensaje. Si yo digo la casa es grande, ¿no? O lo pongo por escrito entre signos de admiración, ¿no es cierto? Entre signos de admiración, la casa es grande, ¿no? ¿Qué es lo que está predominando? La función expresiva, ¿no es cierto? La función expresiva, estoy agradado de que esto sea así, etcétera, etcétera, etcétera. Está revelando mi mundo interior que acepta esto. ¿Pero acaso ha dejado de lado la función referencial? No, la referencia al objeto casa está ahí. Más aún está complejizada porque está diciéndose que la casa es grande. Mi referencia es
que se trata de una casa que no es pequeña, sino que es grande. Está eh, teniendo un impacto sobre el receptor, voluntario o involuntario. Por supuesto que sí, porque todos los demás estarán agradados de que miren la cosa de manera tan positiva a la persona. ¿Se da cuenta? Está en la función referencia. ¿Está la función de contacto? Claro que está la función de contacto, porque todo el mundo ha escuchado muy bien. Y si no me ha escuchado bien, pregunta, ¿qué cosa es lo que dijo? Que la casa era, dijo que la casa era grande, está contento, está contento. ¿Se dan cuenta? ¿Puedo yo tener posibilidades en el manejo de los textos, en el manejo de los textos, ¿no es cierto? De una conjunción de funciones en los elementos de la comunicación, según si predomina uno, predomina el otro. Si predomina la función expresiva, el mensaje será fundamentalmente expresivo. Si predomina la función referencial, el mensaje será informativo, ¿no? O sea, apuntará a eso. Oye, sí, haz lo más imparcial posible, sin, sin mucho aspaviento, no dejes ver cuál es tu posición, no dejes ver cuál sería la posición de los contrarios, no, ciñete exclusivamente a la información, no hagas otra cosa. Ahí está el predominio de la función referencial, clarísimo. Yo estoy cambiando las palabras en el mensaje, que no está mejor, la otra no, esta va con acento, esta no va con acento, esta de aquí, no, esta debe ir adelante, la otra debe ir después, etcétera, etcétera. Estoy haciendo función metalingüística. No le he dejado de lado, no le he dejado de lado. Tiene impacto en el receptor, función apelativa, ¿no? Pero hay una que predomina, hay una que predomina. Claro, aquí hablamos de 5 funciones, ¿no? La expresiva, la de contacto, la apelativa, la metalingüística, la referencial. No hablamos de la función poética, que es la que debo hacer, porque regularmente en la actividad, digamos, de lo laboral no se utiliza la función poética en el lenguaje escrito. Alguien podría objetar algo en contra, porque sí se utiliza, pero digamos que esa función está en el último nivel y no es una función que tenga relevancia, ¿cierto? Así se entiende, ¿eh? Así se entiende. Entonces, ojo que estamos hablando de la redacción como el decir algo. Ese decir algo está en razón de la función referencial. Y ese querer comunicar ese algo ya entra en el terreno del emisor y del receptor. Yo quiero comunicar algo inmediatamente para alguien, a través de lenguaje escrito, es decir, canal gráfico visual, ¿no? Entonces, esto va a tener implicancias después en el desarrollo del curso, porque fíjense, muchas unidades de lenguaje se explican no por razones de carácter exclusivamente gramatical, sino por razones de carácter comunicativo. Les pongo un ejemplo que seguramente voy a repetir después, porque es importante. O sea, uno dice, el pronombre es el que reemplaza el nombre, ¿así? Ya. María es reemplazado por ella. Está bien, perfecto. Juan es reemplazado por él. Perfecto. ¿No? Ese reemplaza a Juan cuando está lejos y este reemplaza a Juan cuando Juan está cerca. ¿No? Está bien. Y en el caso de tú, en el caso de tú, dice, tú, ¿cuándo reemplaza? ¿Tú cantas? Sí. Allá, en interrogación, María, coma, ¿cantas?
Ah, ya, ahí sí va. María, canta, tú canta. Ah, ya sí, sí va en admiración. En afirmación, tú escuchas a Juan. María, escuchas a Juan. Hay algo de baja aceptabilidad en esa oración. María, escuchas a Juan. En esa afirmación. En el caso del yo, es irreemplazable. Entonces, en términos estrictamente gramaticales, la definición no sirve, porque si yo digo que el pronombre reemplaza al nombre, entonces el nombre debe poder ser reemplazado por el pronombre. Es recíproco. Y no sucede así como he demostrado. Entonces, en términos comunicativos, en términos comunicativos, ¿cómo le entro al asunto? Existe un criterio que abastezca todos los casos de los pronombres desde el punto de vista comunicativo, que me permita definir el pronombre. Sí, sí existe. Yo es el que habla, tú es el que escucha, él es aquel de quien se habla. Sus plurales son los mismos. Nosotros somos los que hablamos, tú, ustedes son los que hablan y ellos son los que, de los cuales se habla. Ah, entonces la definición es, el pronombre es aquel tipo de palabra, ¿no es cierto? Aquel tipo de palabra que me señala el lugar del actor en el proceso de la comunicación. Y eso vale para todos. Y entonces ahí tenemos criterios comunicativos. Ya estamos en la teoría de la comunicación. Ya no se reduce a que el pronombre reemplaza el nombre, porque esa definición no se aplica a todos los pronombres. Sí, pero ustedes como personas inteligentes me dirán, saben que yo, tú, él, etcétera, sí, sí puede ser. Pero ¿qué pasa con me, mi, etcétera, que son pronombres también? Pero yo me arrepiento de lo que hice, es el que habla. El que habla se arrepiente de lo que hizo. Te arrepientes, el que escucha. Se arrepiente aquel de quien se habla. Se aplica igualito. Él viene conmigo, pronombre conmigo, ¿no? Viene conmigo, con el que habla, pues. Contigo, con el que escucha. Consigo, con aquel del cual se habla. Se aplica a todos los pronombres. Esto visto desde el punto de vista de la comunicación, ¿no es cierto? Tiene una explicación mucho más sólida que la que es meramente gramatical o lógico-gramatical, ¿no? Y tiene, por supuesto, otras concomitancias, ¿no? Otras concomitancias, porque no es solamente el que habla, sino todas las actitudes, ¿no? Todas las actitudes del que está dando el mensaje, del que está emitiendo el texto, ¿no? Ese es el punto. Ahora, claro, si yo quiero elaborar un texto, ¿no? Y lo tengo que elaborar, y lo tengo que elaborar para otro, ¿no es cierto? Tengo que elaborar para otro. La pregunta es, ¿qué características debe tener ese texto para que el otro lo entienda? Claro, si yo voy a comunicar algo, ¿no es cierto? Si yo quiero decir algo y lo tengo que comunicar, ¿no es cierto? Me muevo en el terreno comunicativo, el texto tiene que ser claro. Pero, ¿qué significa que un texto tiene que ser claro? Estamos hablando de las características del texto, ¿no? ¿Qué significa que un texto tenga que ser claro? Yo puedo responderme rápidamente y decir, esto es un texto que se entienda, pues, ¿no? Recuerdo que cuando estaba estudiando lingüística,
eh, este, uno de los debates era, no importa que lo hables con tal de que se entienda, no importa cómo lo digas con tal de que se entienda. Entonces la pregunta que me hacía yo es, ¿cómo lo digo para que se entienda? Porque entonces quiere decir que si lo digo de una manera determinada no se va a entender. ¿Qué es qué es lo que me permite a mí reflexionar acerca de algo, ¿no es cierto? Querer transmitirlo, querer transmitirlo, ¿no? De una manera que se entienda. Claro, la respuesta es el texto tiene que ser claro. ¿Qué significa la claridad? ¿Cuándo un texto es claro? Es interesante tratar de entender los límites de una afirmación tan fuerte, ¿no? Tan obvia, tan, tan de lugar común como es, el texto tiene que ser claro. Sucede que hay una serie de gente que está hablando acerca del lenguaje llano, ¿no? Con palabras, en el mismo manual de técnica legislativa del Congreso se dice que tiene que ser con palabras habituales, ¿no es cierto?, que sean entendidas por los lectores, que sean rápidamente entendidas por los lectores. Ah, esto supone que hay un nivel en el cual los lectores no van a comprender si es que utilizamos ese nivel. Y hay un nivel en el cual sí van a comprender. Pregunta, ¿la claridad tiene que ver con la menor dificultad de comprensión cuando se lee un texto? Sí. Buen acercamiento. Un texto es claro cuando el receptor, ¿no es cierto?, lo lee y tiene la menor dificultad para entenderlo. Correcto. ¿Qué significa eso? Que el emisor lo ha escrito bien para ese receptor. Ha redactado bien su texto para ese receptor. Lo cual supone que en términos comunicativos, el emisor ha evaluado al receptor. Esto está dirigido para este funcionario. Esto está dirigido para este auditorio. Ha sido evaluado. Eso quiere decir que si uno entiende la claridad, ¿no es cierto? Que si uno entiende la claridad como un hecho bueno, como una característica que debe impregnar cualquier texto, ¿no? Que debe impregnar cualquier texto. Eh, sí, pues es una característica, pero esa característica queda patentizada, evidenciada, ¿no?, por el hecho de que el receptor tiene la mínima dificultad de entendimiento respecto de lo que está consignado en ese texto. Un texto será más claro cuanto menos dificultad de entendimiento tenga de parte del receptor de ese texto. Pregunta, ¿cómo se consigue la claridad? Hace poco, bueno, yo hace un ratito, ¿no?, estábamos hablando acerca
de cómo las personas que están elaborando un texto borran, ¿no? Borran una palabra, borran otra, desechan un párrafo, desechan una oración, desechan una palabra, la cambian por otra, eh, anteponen una idea a la otra, después la posponen porque no está en orden, etc. Eh, esto es para buscar la claridad del texto. Entonces la claridad es algo que se consigue. No porque uno escriba está claro. Hay un proceso de elaboración del texto que no se puede dar sin tener en mente que eso tiene que ver con la claridad. Es decir, que eso tiene que ver con la consecución de la claridad, con conseguir que el texto sea claro. ¿Cómo se obtiene esa claridad? En primer lugar, uno tiene que escribir sin incoherencia. ¿Qué cosa es una incoherencia? Básicamente, una incoherencia es una contradicción al interior de un mismo texto, contradicción que no está solucionada, contradicción que no está solucionada. En un mismo texto yo no puedo afirmar algo y líneas más abajo, párrafos más abajo, ¿no es cierto? Desarrollar una idea contraria a esa primera afirmación. En un mismo texto, yo no puedo fundamentar en un sentido y concluir en otro. Es una incoherencia. Tengo miles de casos, por decir muchos, ¿no? Que demuestran que mucha gente escribe dando una serie de datos, argumentos, etcétera, para concluir en algo que es lo inverso a lo que estaba argumentando. Claro, hay que evitar las incoherencias, pero uno puede utilizar las incoherencias como parte de una argumentación. Entonces puede decir, fulano sostiene esto, sostiene A, sultano sostiene no A, es su contrario. Si lo deja ahí, el texto es incoherente. Si los deja ahí y después continúa diciendo, pero sucede esto, lo otro, aquello, en tal argumentación, y por lo tanto, desde ese aspecto fulano tiene razón, y desde el otro aspecto fulano tiene razón también, y desde el otro aspecto coinciden en esto, y desde el otro aspecto son incompatibles el uno con el otro, está bien, porque es una reflexión acerca de esa oposición. Eso es correcto. Pero uno no puede, en un mismo texto, afirmar algo, después afirmar lo contrario y no solucionar el tema, sino dejarlo ahí. Hay que evitar las incoherencias. La segunda forma, o digamos, el segundo recurso con el cual se obtiene la claridad, ¿no es cierto?, es la precisión. Pero yo acá quiero hacer una reflexión seria sobre el tema de la precisión. Hace un momento, desde el punto de vista comunicativo, les decía que en la elaboración de un texto, evidentemente hay un tema, o sea, hay un objeto de referencia. Hay un objeto de referencia, la función referencial. Y ese objeto de referencia es un objeto que se va construyendo porque es un objeto de conocimiento. Y uno puede ir ahondando en el conocimiento, ¿no es cierto?, acerca de ese objeto. Y puede ahondarla tanto
puede ahondar tanto ese conocimiento que puede darlo por desechado en algún momento, o que puede darlo, o que puede asumirlo con una profundidad, ¿no es cierto?, que lo lleva a uno al límite, ¿no?, de su conocimiento. Miren, el lenguaje, ese instrumento que utilizamos para hacer los textos, es ambiguo por naturaleza. Es impreciso por naturaleza. No, usted me dirá, no, eso sí no lo puedo aceptar porque este, en el lenguaje científico todo es muy preciso. ¿Así? Bertrand Russell, a quien siempre me refiero, ¿no?, en un célebre eh, artículo titulado Vaguenes en inglés, ¿no? Vaguedad, más o menos por los años 1930, negaba la posibilidad de que el lenguaje tuviera una referencia precisa, ojo, función referencial, o sea, evocar a un objeto en su totalidad con total precisión, con total precisión. Decía que eso no era posible. Y ponía el siguiente ejemplo. Yo tengo una vara de 100 metros, de 100 centímetros, perdón, a la cual denomino metro. Y entonces, la palabra metro tiene un objeto de referencia preciso, esa vara de 100 centímetros. Y además, eso está demostrado porque eh, siempre no tengo precisión a ese respecto. En el Louvre, en el Museo del Louvre, hay me parece que está la vara que se dice que es el metro, que tiene 100 centímetros suspendida en el vacío, ¿no? En una esfera en vacío. Ahí está la demostración clara de los 100 centímetros. Entonces Russell, que era un hombre culto, dice, eso no es cierto, porque los términos de la vara, tanto en su principio y su final, como los términos de la vara, tanto en su grosor, no son exactos, porque todos los físicos sabemos que los finales son manchas, que no existe un final exacto, y que por lo tanto no se puede garantizar que haya 100 centímetros y nada más. Por lo tanto, allí no hay precisión en la palabra metro. La precisión científica, ya ampliando lo de Russell, ¿no es cierto?, referida a los objetos, no es una precisión que tenga que ver con la exactitud. Entonces, ¿en qué sentido un lenguaje tiene que ser preciso? Porque una de las características para conseguir la claridad es que el lenguaje tenga un objeto de referencia preciso, función referencial. Función referencial, crédito comunicativo, ¿no? Cuando se habla generalmente de metodología de la ciencia, del acercamiento a los objetos, ¿no?, etcétera, ¿no?, Eh, se dice que uno tiene que delimitar con claridad, así se dice, con claridad, cuáles son los límites del objeto que va a ser, que va a ser materia de tratamiento. Por ahí anda el tema de la precisión. Es decir, un texto será preciso en cuanto esté determinado bajo determinados parámetros, bajo determinados lineamientos, ¿no es cierto?, la referencia al objeto de tratamiento.
En eso consiste la precisión. La precisión la establece quien al escribir el texto dice vamos a entender, ¿no es cierto? Vamos a suponer la reconsideración, para hablar de términos jurídicos, la reconsideración, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del derecho administrativo y no desde el punto de vista del derecho parlamentario. No, solamente desde el punto de vista del derecho administrativo. Es delimitado, pero esa delimitación hace preciso, más preciso, perdón, menos ambiguo el objeto de referencia, sí, lo hace menos ambiguo, pero por una opción del que está elaborando el texto. Este asunto es delicado porque uno cuando elabora un texto, tiene que, y eso lo vamos a ver con mayor detalle, porque está en el proceso de las fases de planeamiento, ¿no es cierto?, del, del, de la redacción, ¿no es cierto? Eh, una cosa es tener referencias, otra cosa es tener temas. Se podrá hablar de precisión en los términos en los cuales yo vengo tratando, de mayor o menor precisión, en razón de que haya tema, no puras referencias. ¿Quién determina eso? El que va a escribir. El que va a escribir. Por ejemplo, hay una persona que dice, vamos a reflexionar acerca en el Parlamento, ¿no? Vamos a reflexionar acerca de los votos y de las abstenciones. Si yo parto del presupuesto, si mi tema es de que los votos y las abstenciones todos son votos, argumentaré en un sentido. Si yo parto del presupuesto de que las abstenciones no son votos, argumentaré en otro sentido. Depende cómo delimite el tema. Otra cosa es la validez o no validez del planteamiento. Ahí sí ya no entramos, porque es un problema ya metodológico, es otro tema. Entonces, si yo consigo establecer límites, haré que tener un objeto preciso, pero por decisión mía, no por la naturaleza del objeto. Porque esa relación directa del lenguaje con el objeto, ¿no es cierto? Es una relación, ¿no es cierto?, que nunca va a abarcar el objeto en su totalidad y por lo tanto no va a tener una total precisión. Solamente se podrá hablar de precisión de una manera, eh, digamos, amplia, ¿no? En el sentido de que el que escribe establece cuáles son los límites de lo que va a tratar. Si los ha establecido, tendrá que ceñirse a eso. Si yo evito las incoherencias y establezco mi marco de referencia, entonces estaré hablando, ¿no es cierto?, de dos elementos que apuntan a la claridad del texto. El otro es el tema de la concisión. Y acá hay un mal entendimiento de la concisión. Porque generalmente se dice, ser conciso es utilizar la menor cantidad de palabras. No, un ratito. Detengámonos en eso. La definición de principio está bien, pero son la menor cantidad de palabras necesarias y suficientes. La menor cantidad de palabras necesarias y suficientes. ¿Qué cosa quiere decir? Que si yo, para elaborar un texto, necesito 3 líneas que tienen 25 palabras, serán necesarias 25 palabras. En el caso de los memorandos, por ejemplo. Y si yo tengo que hacer un informe, ¿no es cierto?, donde tengo que detallar una serie de aspectos acerca de un proyecto,
¿no es cierto?, de inversión, ¿no? Puede tener pues 10.000 palabras, ¿no es cierto? Y eso no le quitará concisión. No le quitará concisión. La condición es que sean palabras necesarias y que sean suficientes. Suficientes. Si las palabras son las suficientes, yo tengo que quitar toda la hojarasca que está de más, ¿no es cierto? Y eso me dará mayor claridad. Hay muchos escritos en los cuales se pone información, 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 y no se sabe a dónde se está yendo. Y eso no es por falta de precisión, porque yo puedo haber delimitado bien mi campo, me salgo del campo. Me falta de concisión. El otro tema, digamos, la otra característica con la cual yo me manejo respecto a la obtención de la claridad es, es la característica de la propiedad en el manejo del lenguaje. Hace un momento decía, no importa que hables con tal de que se te entienda. Y aludía a esta palabra de tentar, ¿no es cierto?, que se utiliza, ¿no es cierto?, como si un gobernante pudiera detentar, aun cuando fuera elegido en unas justas electorales claramente establecidas, si no hubiera irrumpido, ¿no es cierto?, la verdad, un golpe de Estado del general Velasco Alvarado del año 68, dio un golpe de Estado y él detentó el poder hasta que se fue. Igual pasó con el señor Morales Bermúdez. Hasta que se fue. Fujimori igual, dio un golpe de Estado y hasta que se fue, después del golpe de Estado estuvo detentando el poder. Pero ninguno de los que han sido elegidos por la vía establecida por la ley electoral detentan el poder, ejercen el poder, ejercen la primera magistratura, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay falta de propiedad cuando se dice, te voy a dar un ejemplo concreto. Pregunta, si voy a dar un ejemplo, ¿qué de concreto tiene el ejemplo? Ninguno. Le cuento, le digo, ¿no? Será un ejemplo preciso, un ejemplo adecuado, un ejemplo pertinente, ¿no? Un ejemplo al punto, puntual, ¿no? O sea, pero no un ejemplo concreto. Lo concreto exige medida, peso, cantidad. O sea, en un ejemplo no hay ni medida, ni peso, ni cantidad, es pura palabra. ¿Qué va a pesar ahí? ¿Qué va a medir? Si todo está en el mundo de la abstracción. Es impropio utilizar, te voy a dar un ejemplo preciso. Dame un ejemplo preciso. No, 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 dame un ejemplo puntual de lo que me estás diciendo. Ah, eso sí. Entonces, hizo, también es faltar, eso es una falta de propiedad. Tú tienes que ser un vendedor agresivo. ¿Cómo que un vendedor agresivo? O sea, tengo que agredir. Es impropio, pues, utilizar eso. Tú tienes que ser un vendedor con iniciativa. Tú tienes que ser un vendedor convincente, ¿no es cierto? Tiene que ser un vendedor que se la juegue por venderle el producto
al posible comprador, ¿no es cierto? Pero agresivo. O sea, ese es impropio. O puedo decir también, ¿no es cierto?, que el, puedo tener como un ejemplo de impropiedad, ¿no es cierto? Decir, eh, tenemos uh, grandes cantidades de conocimiento. Hay un tema lógico ahí, ¿no? ¿El conocimiento por naturaleza es cuantitativo o cualitativo? Podría yo decir que tiene un alto nivel de conocimiento, que tiene profundidad en su conocimiento, ¿no? Que tiene eh, diversidad de conocimiento, pero gran cantidad. Pues es normal, ¿no? A ver, si tiene gran cantidad de conocimientos, ¿cómo cuantifico esa gran cantidad? Sabe de todo. Ah, tiene un conocimiento amplio y versátil. Ah, eso es otra cosa. ¿Cómo cuantifico ese conocimiento? Fíjense, para tomar un poco en este punto la pregunta del señor Morales, eh, ¿qué ha pasado en los últimos 20 años? Yo diría en los últimos 100 años. Fíjese, es una cosa muy interesante. Y estoy entrando en el tema de la culturalidad. Tema de la culturalidad. O sea, ¿qué cosa es una cultura? Una manera de ver el mundo. No, acá la cultura la tenemos como una acumulación de conocimientos. Es un hombre muy culto, conoce de todo, ¿no? Tiene una gran cantidad de conocimientos. Cosa que a mí me parece una impropiedad. Un tema de la cultura. Interesante, por ejemplo, cómo se ha reflexionado acerca del lenguaje. Año 1930, en esas décadas, ¿no? 1900, 1930. La cultura, o sea, la manera de mirar el lenguaje era, vamos a hablar acerca, ya no de la historia del lenguaje, sino vamos a hablar acerca de la estructura del lenguaje, es decir, de aquello que hace que el lenguaje sea tal. Y entonces surgió todo el estructuralismo, ¿no? El estructuralismo europeo, ¿no es cierto?, que tuvo varias ramas, ¿no?, y que se desarrolló hasta los años 70. Todo tendría que ser lingüístico, nada más que lingüístico. Lo que era extralingüístico, sociales, no, no, eso no. La estructura lingüística es una estructura propia del lenguaje y se explica por términos exclusivamente lingüísticos. Lo mismo pasó en el derecho. Los alemanes plantearon, pues, ¿no?, que el derecho se explicaba por el derecho mismo, no por otras cosas, ¿no? Lo mismo pasó en la sociología. Durkheim decía, no, solamente hay que explicar los hechos sociológicos como hechos sociales, nada más. Es la época, es la época. Y el lenguaje se miró así. Se lo sacó de su matriz histórica y se lo dejó solamente con la matriz lingüística. En el mismo tiempo en Estados Unidos se decía, nosotros solamente podemos ver
solamente podemos ver aquello que es eh, este, medible. ¿Qué cosa es medible del lenguaje? Los sonidos. Y se volvieron unos expertos en fonética. No podemos hablar acerca del significado porque el significado no es medible. Por esos mismos años, por los 75, entonces vienen otros y dicen, no, 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 un ratito, eso ya no, eso ya no. Acá tenemos que meter el lenguaje dentro de la matriz social. Y en Inglaterra se creó la etnolingüística, en Estados Unidos la sociología lingüística, etcétera, etcétera. Después, estamos hablando de los 80 más o menos, ¿no? 70, 80, ¿no es cierto?, del siglo pasado. En Alemania se crea la teoría del texto, que es una teoría sociológica, ¿no?, de la textualidad oral, ojo, oral, no escrita, de la textualidad oral, porque se concibe la oralidad como texto, entonces se arma una gran teoría acerca de la conversación, por ejemplo. Mientras que en Estados Unidos, por esa misma época, Chomsky dice, ¿saben qué? No, 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 no. Acá se trata de un asunto de competencia lingüística, y la competencia lingüística tiene que ver con dos cosas. La primera es con el conocimiento que uno tiene del lenguaje y con la aceptabilidad que tiene en la matriz social. Punto. ¿No? Y hace una serie, y queda la teoría de la lingüística transformacional. Todas estas son reflexiones acerca del lenguaje. Ahora hay una fuerte tendencia a la lingüística del texto, una fuerte tendencia a la lingüística relacionada con los aspectos cognitivos, ¿no es cierto? Los aspectos cognitivos, ¿no? Que, claro, no se inicia ahorita, sino que son líneas que se vienen desarrollando desde antes, ¿no? Entonces, pero después de eso, ¿no? La reflexión sobre el lenguaje se ha ideologizado. Y entonces ha venido todo esto, estoy hablando de la culturalidad, no es que estoy llenando la hora, estoy hablando acerca de la culturalidad, ¿no? Esta reflexión acerca del lenguaje, esta cultura acerca del lenguaje, ¿no?, viene dada por las teorías estas que están ahora en boga, ¿no? De de la inserción, ¿no es cierto?, a través del lenguaje, ¿no? Dice, la posición esta se resume más o menos en este lema: lo que no se verbaliza no existe. Y en consecuencia, ¿no es cierto?, hay que verbalizar para darle existencia, ¿no es cierto?, o visibilidad a aquello que existiendo no tiene, pues, razón de ser porque justamente no está verbalizado. Y por otro lado, viene toda la teoría del lenguaje fácil, ¿no? Bueno, yo la denomino así, pero hablamos del lenguaje llano, donde uno tiene que hacer que todo el mundo entienda todo. Y entonces, por un lado, tenemos que existe la necesidad de evidenciar aquello que ideológicamente está como parte de nuestra propia opción ideológica, ¿no? Y efectivamente tiene que ver con cuestiones de claridad, ¿no?
de claridad, pero no lingüística, sino social. Y ahí el lenguaje se convierte claramente en un instrumento social de civilización. Y por otro lado está la democratización del lenguaje, diciendo, ¿saben qué? Tenemos que reducir todo a un lenguaje llano. Son visiones culturales acerca del lenguaje. Si uno se fija en esta reflexión acerca del lenguaje, eh, se dará cuenta de que es una reflexión sobre un elemento indispensable de la convivencia humana, porque es el medio por excelencia de comunicación. Pero por otro lado, no es el único objeto que ha sido materia de reflexión, ¿no es cierto? Que ha sido materia de reflexión, sino que hay muchos objetos que son manifestados a través del lenguaje que son objetos de reflexión. Por ejemplo, en Argentina se dan las elecciones. ¿Cuáles son, no es cierto? ¿Cuáles son las concepciones que están en juego? Los libertarios, por un lado, que quieren hacer el predominio de la libertad, hacer de la libertad económica, que han ganado, dicho sea de paso, las elecciones, como mi ley. Y por otro lado, están los socialistas, en su variante peronista, ¿no es cierto? En su variante peronista en Argentina. Cada uno tiene una cultura de cómo entender la economía, es decir, una visión de la economía. Cada uno tiene una visión de de la propiedad. Cada uno tiene una visión de la cultura. Cada uno tiene una visión de los movimientos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Una visión, evidentemente, de la política. Ese mundo de la culturalidad va a dar claridad, va a dar claridad al texto cuando uno entiende de que está con una determinada perspectiva, mirando, ¿no es cierto? Mirando sus mensajes, o sea, los mensajes que están escritos, ¿no? Por ejemplo, en el terreno administrativo, ¿no? En el terreno administrativo. Eh, yo me inscribo dentro de la cultura donde administrativamente se tiene que respetar la doble instancia. Entonces voy a exigir la doble instancia para todo proceso administrativo disciplinario, para todo proceso administrativo. Cuando se pretenda, cuando se pretenda este, afectar el principio de la doble instancia, yo inmediatamente me pondré en contra, escribiré en contra. Cuando yo acepte la propiedad privada, ¿no es cierto? Me pondré en contra de la propiedad social. Y viceversa. Eso depende de mi cultura. O sea, de mi manera de mirar las cosas, ¿no? Entonces, eh, esa mirada hace que nuestros mensajes sean, ¿no es cierto?, a través de nuestros textos, mirados de determinada manera. Su lenguaje puede ser muy propio, puede ser conciso, puede ser preciso, puede no haber incoherencia, ¿no? Pero están dentro de determinada visión de algún aspecto de la realidad. Esa visión es cultural. Por eso es que ahora, ¿no es cierto? Eh, este,
cuando se entra en la polémica política se dice que Gramsci, ¿no es cierto?, este pensador italiano, ¿no?, decía, había entendido de que no era un asunto de carácter económico, no, había que afectar la cultura, es decir, la visión de la economía, la visión de la propiedad, la visión de la religión, la visión de la... Había que afectar la visión, las culturas, había que afectar las culturas, ¿no es cierto? Entonces, los que no están a favor de eso están defendiendo las culturas, o sea, sus visiones de, ¿no es cierto? Eso produce ciertamente una polarización, pero eso ya es un efecto. Pero los mensajes, hay un sustrato cultural siempre. Hay un sustrato cultural siempre, en todo tipo de mensajes. Y una cosa más que quiero decir respecto de este tema de las características de la buena redacción, ¿no es cierto? Si uno es coherente, preciso, conciso, propio en el manejo del lenguaje y se mueve en un mundo cultural, ¿no es cierto? Se mueve dentro de un mundo cultural y trata de entender otros mundos culturales, ¿no es cierto? Adquirirá mayor claridad, pero por supuesto que sí. ¿Producirá textos con mayor claridad? Por supuesto que sí. Puede estar de acuerdo o no con eso, pero esos textos son claros. Están dentro de esa perspectiva cultural. Dentro de esa perspectiva cultural, otra cosa es, ya desde el punto de vista de la teoría de la comunicación, estar claro o no, aún cuando esté claro o no, estar de acuerdo. Y una última cosa que, que, que también es necesario que la diga, es que todos estos instrumentos que he dado hoy día y que después nos van a servir para desarrollar nuestro curso, ¿no? Eh, Tienen que ver con un hecho que generalmente se deja de lado, y es la existencia de lenguajes especializados. Aquí nos hemos movido, digamos, como sustrato, ¿no es cierto?, como sustrato con una idea de lenguaje de carácter general. Pero ¿qué pasa con los lenguajes especializados? ¿No? Es decir, en el lenguaje de la química, ¿no es cierto?, H2O es agua. Bueno, y si yo eh, le agrego SO4, ¿no?, y tengo el ácido, un ácido que no se me ha ido de la mente, ¿no? Eh, Ácido, no recuerdo. Bueno, eh, ese tipo de lenguaje, ¿no es cierto?, asociado a otros elementos químicos, ¿no? Eh, Será propio de una lógica combinatoria propia de la química, o como las nociones de espacio, tiempo, o de no espacio, ¿no es cierto?, o de masa, etcétera, que son propios de la física, ¿no? O los términos como delito, falta, etcétera, que son propios del lenguaje del derecho, ¿no? O como aquellos otros que son propios de la arquitectura, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo estoy hablando de, de manejo de espacios en arquitectura, no es lo mismo que hablar de espacios en la física, ¿no? Eh, entonces, eh, esos lenguajes especializados tienen propiedades que lo son muy propias, o sea, es decir, muy características, perdón, que le son muy propias. Por ejemplo, la densificación del lenguaje, la densificación de su lenguaje, la densificación de su lenguaje.
Entonces, si yo digo H12CO4 y digo ácido sulfúrico, ¿no? Estoy este, entendiendo de que hay dos moléculas combinadas con las otras, ya está ya, dos moléculas de hidrógeno por una molécula de oxígeno más un radical SO4, ¿no es cierto? Donde hay sulfuro, oxígeno, etcétera, ¿no? De valencia 4. O sea, eso ya está sobreentendido, ¿ya? Hay una densificación. Lo que nosotros llamamos lejía, ¿no es cierto? Este detergente, ¿no? Es decir, lejía o ACE, para un químico, ¿no? Tiene una denominación que no tiene que ver nada ni con lejía ni con ácido, desde el punto de vista de la composición. Hay una densificación, hay una densificación del manejo del lenguaje. Eh, y estos lenguajes que son lenguajes especializados, ¿no? Estos lenguajes que son lenguajes especializados, son lenguajes con una lógica propia. En derecho hay una lógica interpretativa, no se puede interpretar de cualquier manera. Más aún, no se pueden interpretar las normas de cualquier manera y hay interpretaciones específicas para determinados ámbitos. Por ejemplo, el derecho constitucional tiene una lógica interpretativa que no es la del lenguaje, que no es la del derecho en general. El lenguaje de la arquitectura, ¿no es cierto?, tiene una lógica que tiene que ver mucho con el diseño de espacios, etcétera, ¿no? Que tiene, que tiene unos criterios que le son muy propios y que fuera de esos diseños ya la lógica no es arquitectónica, no es arquitectónica, ¿no? Entonces, se puede hablar de coherencia, de precisión, de concisión, de propiedad y de culturalidad respecto de los lenguajes especializados, sí se puede. Y se puede hablar de que a través de estas características se puede conseguir una claridad, sí, pero será una claridad jurídica, ya no es una claridad, digamos, del mundo habitual, del lenguaje ordinario, ¿no? Del lenguaje de todos los días, ¿no? Ordinario, y no sea de lenguaje de todos los días, ¿no? Eh, ya no será una coherencia sino de ese lenguaje especializado, una precisión en ese lenguaje especializado, una concisión en ese lenguaje especializado, una propiedad y una culturalidad en ese lenguaje especializado, ¿no? De manera tal, de manera tal, ¿no?, que uno no puede decir, ¿no es cierto?, de que sea una coherencia de carácter general, etcétera, etcétera, sino que está sujeto a una serie de principios, ¿no es cierto?, y de reglas que son propias de ese lenguaje especializado. Eh, por eso es que es necesario que la persona, ¿no?, se ubique también en este aspecto cultural del lenguaje general, del lenguaje ordinario, el lenguaje de todos los días, digamos, el lenguaje coloquial, vamos a llamarlo así, ¿no?, respecto de los lenguajes especializados, porque ahí hay unas lógicas también especializadas, ¿no? Ahora bien, para ir entrando, digamos, ya en la parte final de esta primera clase, ¿no? Para ir entrando en la parte final de esta primera clase, eh, nosotros tenemos que ver, que hacernos una pregunta, ¿no? ¿Con qué recursos cuenta, no es cierto?, una persona que quiere hacer un texto?
quiero elaborar un texto, quiero escribir sobre esto, me piden que escriba sobre esto, me obligan a que escriba sobre esto, tengo que cumplir con este encargo, ¿no es cierto? Si estoy en la universidad, tengo que hacer este trabajo, ¿no? Me piden eso. ¿Con qué recursos se cuenta? Porque claro, ya sabemos de que queremos decir algo, ya sabemos de que ese decir algo significa decir varias cosas también, porque estamos ante una plasmación de múltiples saberes, ¿no es cierto? No solamente el saber lingüístico, sino saber esos otros saberes que son parte de los temas que vamos a tratar, ¿no? Sabemos que estamos en un proceso comunicativo, perfecto. Sabemos de que tenemos que tener una versión clara en nuestros textos, una versión que no tenga coherencia, que tenga precisión, que tenga concisión, que tenga propiedad, etc. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo utilizamos el lenguaje para eso? Miren, hay tres niveles en los cuales se mueve, ¿no es cierto?, esta, vamos a decir, este instrumento lingüístico para elaborar el texto, es decir, para articular los mensajes en un texto. Articular los mensajes en un texto. Uno es el nivel sonoro, que en el nivel gráfico visual se traduce en grafía, ¿no es cierto? El otro es el nivel sintáctico, que tiene que ver con las oraciones y con las relaciones entre las oraciones para formar párrafos, ¿no? Y el otro es el nivel del significado. Eso es el nivel del significado, ¿no? Cada uno tiene unas reglas determinadas que nosotros tenemos que, que nosotros tenemos que conocer para, habiendo conocido esas normas, las apliquemos con claridad. Por ejemplo, ¿cuándo es necesario aplicar una regla de concordancia? ¿Cuándo es necesario aplicar una regla de acentuación? ¿Cuándo hay compatibilidad semántica o no hay compatibilidad semántica en los textos? ¿No? Y eso es lo que trataremos de resolver en las siguientes clases, ¿no? Ahora, quisiera ver si respecto de lo dicho, ¿hay alguna pregunta o hay alguna inquietud? Don Arturo, le rogaría que me ayude en este aspecto porque no logro ver si es que alguien está levantando la mano, ¿no? No, no veo. Ya, Nadie levanta la mano. ya. ¿Algún comentario que se desee hacer? Muy bien, entonces damos por terminada esta clase y nos encontraremos el día viernes. ¿Mm? Muy buenas noches, muchas gracias por todo. Doctor, una pregunta. Sí, 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 dígame, don Buenas Jorge. noches, doctor. Buenas noches, sí. Tengo un alumno que puede incorporarse. Bueno, pero si pueden